Os voy a explicar cómo debemos trabajar con el FPR para la readaptación después de una lesión de poleas o de la vaina. Las lesiones de polea o de la vaina tendinosa son lesiones que suelen interferir mucho en el agarre en semiarqueo y sobre todo en el agarre en arqueo, y en menor instancia en el agarre en extensión, ya que la flexión interfalángica de PIP es mucho menor en extensión que en arqueo. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando hemos tenido una lesión de polea o de la vaina tendinosa, solemos tener un déficit asociado en agarre en semiarqueo y en agarre en arqueo muy importante. Este déficit muchas veces no se ve manifestado en agarre en extensión, por lo tanto lo que deberemos poner hincapié es en conseguir los valores previos a la lesión en esos agarres, en semiarqueo y en arqueo. Os voy a poner un ejemplo. Imaginemos que he tenido una lesión de la polea 2 en el dedo corazón. Lo primero que debo hacer es ver cuál es ese déficit de fuerza. Como en la mayoría de los casos no tengo registros de la fuerza que tenía antes, pero sí que puedo tomar registros de la fuerza que tengo en el dedo corazón no lesionado. ¿Vale? Entonces imaginemos que en el dedo corazón de la mano derecha, que lo tengo sano, tengo una fuerza de 10 kilos. Y me hago una prueba, lo puedo hacer tanto de manera analógica incrementando los pesos a través del cable, o también lo puedo hacer a través del sensor tirando en los diferentes agarres, colocando el dedo en cuestión en la tecla, por supuesto, y viendo qué fuerza soy capaz de tolerar sin dolor. Muy importante que no haya dolor. Una vez tengo calculado ese déficit de fuerza, o la carga que puede tolerar ese dedo que sale de una lesión, debo empezar a trabajar con cargas tolerables sin dolor y progresivamente ir aumentándolas hasta que desaparezca ese déficit de fuerza. Ese déficit de fuerza va a desaparecer antes en semiarqueo, ya que es un agarre que tiene menos flexión interfalángica, y posteriormente, o como objetivo final, deberá ser que no haya déficit de fuerza en arqueo. Todo este proceso de conseguir esa ausencia de déficit de fuerza en semiarqueo y en arqueo puede tardar varios meses, pero mi recomendación es no volver a introducir el semiarqueo y el arqueo en escalada, ya sea escalando en roca o en panel, o incluso haciendo suspensiones, hasta que no haya esa ausencia de déficit de fuerza. ¿Por qué? Por lo que os contaba en el capítulo anterior. Porque si yo hago suspensiones o yo escalo en roca, no puedo controlar la carga que está soportando ese dedo en cuestión. Sin embargo, aquí sí. Y cuando ya sepa que hay una ausencia de déficit de fuerza o un déficit de fuerza muy pequeño, ya lo puedo interpretar como que ese dedo está preparado para soportar cargas altas como las que se pueden dar en las suspensiones o escalando. Por último, mi recomendación es que todo este proceso, aunque yo os esté explicando aquí a grandes rasgos cómo se hace, no lo hagáis sin la supervisión de un profesional, de un fisioterapeuta o un readaptador.